Hola, buenas noches. Gracias a todos los que vinieron. Bienvenidos a la primera sesión del 2023. Feliz año a todos, los mejores deseos. Vamos a empezar con nuestra sesión de enero de residentes. La sesión de hoy va a estar a cargo del Hospital General de Occidente, pero como siempre vamos a empezar con el concurso de casos radiológicos que está a cargo del doctor Antonio Esqueda. Acuérdense de participar, tenemos premios y varias cuestiones para ustedes. No sé si tengas que decir algo más, Alex. No, nada más, una vez que el doctor Esqueda termine de darse el caso clínico, pueden acceder a la cuenta de Twitter de la Sociedad Mexicana de Urología y ahí está el link para que puedan registrarse y responder sus preguntas. Adelante, Toño. Tal como les va, muy buenas noches. Aquí saludándoles y deseándoles un feliz año. Pues saludos a él, saludos a Alex, me da mucho gusto verles nuevamente. Este mes vamos a tener un caso, bueno, una sesión un poquito diferente, van a ser más preguntas y la idea es que esté un poco más relacionado con el tema que se va a ver en la sesión de residente. Entonces empezamos con las preguntas. La primera pregunta es de la siguiente forma. Pasamos, por favor. Dice, en relación al PIRATS, contesta la respuesta incorrecta. El PIRATS 1 se introdujo, bueno, el PIRATS B1, perdón, se introdujo por primera vez en el 2012. La segunda, la opción B, es útil para identificar cáncer clínicamente significativo. La opción C, en el PIRATS no se encuentra información clínica, o sea, no se le da ninguna otra información como el antígeno, el tacto, etcétera. A partir del PIRATS 3, la probabilidad de presentar cáncer es muy alta. Y por último, el cáncer y las lesiones benignas como la prostatitis o la fibrosis pueden ser semejantes en T2W en la zona periférica. La siguiente, por favor. Las siguientes imágenes muestran una resonancia magnética T2 axial con una lesión de 1.5 centímetros en la zona periférica focal, moderadamente hipointensa, que en DW1 en la resonancia muestra una lesión en la zona periférica, que es lo que nos marcan las flechas. De acuerdo a esto, ¿a qué PIRATS correspondería? Tenemos las opciones, un PIRATS 1, PIRATS 2, PIRATS 3, PIRATS 4 o PIRATS 5. La siguiente, por favor. La siguiente imagen de resonancia magnética, que es una secuencia T2 axial, muestra múltiples nódulos circunscritos heterogéneos en la zona de transición. Esta apariencia es debida a un estroma y un crecimiento encapsulado. De acuerdo a la clasificación y a la calificación de PIRATS, ¿a qué PIRATS correspondería? Y las respuestas son las mismas. Vamos, PIRATS 1, PIRATS 2, PIRATS 3, PIRATS 4 o PIRATS 5. La siguiente pregunta. De los sitios de metástasis del cáncer de próstata, ¿cuál se consideraría que es el menos frecuente al estar un promedio del 6%? Las opciones que tenemos, es pulmones, peritoneo, huesos, meninge o pleura. Y por último, la siguiente imagen es un paciente que presenta una tomografía coronal donde podemos observar infiltración de la base a nivel vesical con linfadenopatía retroperitoneal e ilíaco interno. ¿A qué estadio clínico o a qué estadio correspondería a nuestro paciente? Tenemos la siguiente, por favor. Un estadio 4B, un estadio 3, un estadio 4A, un estadio 5A o un estadio 3. Entonces, pues son las 5 preguntas que tenemos. Léanlas, vean las imágenes, analícenlo y pues esperamos al ganador. Muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Pues ya pueden acceder al link, contestar las preguntas y al final conoceremos quién es el ganador del concurso de estudios diagnósticos de este mes. Pues ahora vamos a presentar al residente del Hospital General de Occidente que dará el caso clínico correspondiente al módulo de cáncer de próstata. Es el doctor Diego Herrera Gómez. Él es residente de tercer año y el próximo jefe de residentes de esta sede. Adelante, Diego. Muchas gracias y bienvenido. Gracias.
Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias al doctor Sael, al doctor Alejandro por la invitación para la sesión académica mensual de este mes. Soy el doctor Diego Alberto Herrera Gómez, soy residente de cuarto año de Urología del Hospital General de Occidente y en este módulo vamos a hablar sobre cáncer de próstata, un caso clínico de nuestro hospital. Para empezar, la ficha de identificación, nuestro paciente con las iniciales RNN, de género masculino, edad de 74 años, originario y residente de Tzatlán, Jalisco, con una escolaridad analfabeta, religión católica y con un estado civil casado. En cuanto a sus antecedentes heredofamiliares, tiene una madre finada secundaria a complicaciones de diabetes mellitus, refiere 4 hermanos con diabetes mellitus y niega algún antecedente de cáncer en su familia, así como cualquier otro antecedente de importancia, todos fueron negados. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, nuestro paciente habita en una casa tipo urbana, cuenta con todos los servicios básicos, hábitos higiénicos de buena calidad, alimentación adecuada en calidad y cantidad, esquema de vacunación completo, zoonosis perros y gatos, exposición a biomasa negativo, así como un hemotipo O positivo. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, niega crónico-degenerativos, quirúrgico solamente presentó una RTP monopolar en el 2016, medicamentos negados, toxicomanías negadas, transfusiones negadas, así como las alergias. El motivo de consulta por el cual acudió con nosotros fue por la elevación del antígeno prostático específico. Referente a su padecimiento actual, él inicia su padecimiento en agosto del 2020, posterior a toma de antígeno prostático como parte del protocolo de salud general en su clínica, con elevación del mismo, motivo por el cual es referido a nuestro hospital. Por un interrogatorio directo, el paciente niega hematuria, disuria, fatiga, astenia, dinamia, pérdida ponderal, con un IPSS de 8 puntos, en el cual presentaba calibre de 1 punto, pujo de 1 punto, tenesmo de 0 puntos, frecuencia de 1 punto, intermitencia de 2 puntos, urgencia de 1 punto, nicturia de 2 puntos, al cual él refería que se sentía satisfecho. Un ECOG de 0, un Karnofsky de 100 puntos, así como un IF de 25 puntos. En cuanto a la exploración física, sus signos vitales se encontraban en parámetros normales. Talla y peso, encontraba con IMC de 27.41, cardiopulmonar sin datos de relevancia, el abdomen también sin ninguna alteración. En cuanto a los genitales, un poco más dirigido, el pene se encontraba no circuncidado, prepucio retráctil, un meato central de 4 milímetros, ambos testículos en bolsas escrotales de tamaño regular, no se palpan masas ni existe dolor a la exploración, y el tacto rectal se encontraba un esfínter normotónico con una próstata grado 4, dura, fija, indurada en su totalidad, eutérmica y no dolorosa. Con los estudios de laboratorio con los que llegó fue una biometría hemática, en la cual presentaba una hemoglobina de 12.1, un hematocrito de 36.4, plaquetas de 277, leucocitos de 12.6 y unos polimorfonucleares de 88%. La química sanguínea, una glucosa de 96, nitrógeno ureico de 15, una urea de 34, una creatinina de 0.99. El antígeno prostático mayor a 100, ya que es el valor más alto en el cual se refiere en nuestro hospital. Las pruebas de función hepática, una bilirrubina total de 0.39, ALT de 14, AST de 22, LDH de 218 y una FDA de 439. Traía un examen general de orina patológico, así como un urocultivo positivo para E. coli sensible a trimethoprim con sulfametoxazol, el cual se recibió tratamiento. Esperamos ahí un poquito, Diego. Sí. Eduardo Osorio, Hospital Central Militar. ¿Nos puede dar un resumen del caso? Es un paciente masculino, el cual acude por una elevación del antígeno prostático específico, con un antígeno prostático mayor a 100. Es el motivo de consulta, no tenía ningún otro síntoma urinario de importancia. En cuanto a la exploración física, lo más importante... Diego, no, tenemos acá residentes y ellos van a participar, entonces deja que nos den un pequeño resumen, por favor. Perfecto. Se trataba de un paciente masculino que acudió a la consulta por sintomatología del tracto urinario inferior. Cuando le realizaron los estudios complementarios, tuvieron un AP mayor a 100, que es lo que reportaron en el estudio.
Al tacto tenía una próstata fija, indurada en su totalidad. Mm, Pues, ¿Cuáles y serían tus tacto, sospechas diagnósticas en este paciente? pues en este paciente por el tacto y por el antígeno prostático, pues una neoplasia, un cáncer de próstata. Qué otra causa que ves en estos laboratorios te puede elevar el antígeno prostático? Pues tenía un urocultivo positivo para E. coli que lo puede elevar. Sería difícil que lo elevara a más de 100, pero sí lo puede elevar el antígeno prostático. Hospital de nutrición, Alcacio. ¿Cuál es la sensibilidad que tiene un tacto rectal para diagnosticar un tumor o un cáncer de próstata? Pues la verdad es que es muy baja y es muy poco sensible. Debe estar por debajo del 30%. Muy bien. En este caso, ¿cuál sería tu siguiente abordaje? Primero, yo lo que haría sería confirmar un antígeno para ver que no se trate de un error de laboratorio y posteriormente, siendo muy ortodoxo, me lo programaría para una biopsia de próstata versus chance y, no, bueno, una resonancia, pero sería más a biopsia. ¿En alguna sede le darían tratamiento antibiótico y después pedirían un antígeno? ¿Eso se hace? Hospital Central Militar, Cáceres. ¿Quieren en el biopsia? Por ahí vía Zaragoza, Diego. ¿Y qué más le pedirían? O sea, irían directo a una biopsia, no pedirían algún estudio adicional. Perdón, ahorita mencionaste la posibilidad de una resonancia. ¿Cuál sería la justificación de hacerle una resonancia a este paciente? ¿Te cambiaría la indicación de la biopsia? O sea, ¿cuál es la utilidad sobre todo de una resonancia? Actualmente ya sabemos que en las guías te lo están marcando como de inicio para indicar una biopsia, pero ¿cuál es la mayor utilidad de una resonancia magnética en general en los pacientes cuando estás haciendo detección? Y sobre todo evitar biopsias innecesarias, ¿no? Y dudo que un paciente con una próstata Petra y un antígeno de más de 100 la requiera. Entonces creo que sería un gasto totalmente innecesario. Yo creo que podemos seguir con el caso, Diego. ¿Le hicieron biopsia? Así es. Le hicimos una biopsia prostática el 8 de septiembre del 2020, en el cual reportó un adenocarcinoma prostático con patrón microacinar, reportando un Gleason score 9, 5+4, en 6 fragmentos del lado derecho y 6 del lado izquierdo. No se reportaron cilindros, es el único reporte que nos mandaron por parte de patología. La gente del GEA González ya tienen diagnosticado un paciente con un cáncer de próstata con un Gleason 9. ¿Qué sigue? ¿Qué estudios? ¿Perdón? Con 100 de antígeno y un Gleason 9, ¿qué posibilidades tienes de que tenga enfermedad metastásica? ¿O qué sensibilidad tendrías con un PET? ¿Qué sensibilidad tendrías con estudios convencionales como para irte directo a un PSMA? Porque creo que están diciendo ahí que le quieren hacer un PET. Dime por qué un PET va a ser mejor en él que un gamagrama y una tomografía. ¿O por qué lo vas a hacer gastar más? Bueno, él sí, o sea, una tomografía y un gamagrama sería suficiente en él. ¿Alguien le haría un PET? ¿En qué caso considerarías hacer el PET? ¿Qué dicen las guías radar? Del 20 de noviembre. Por acá hay gente del Hospital General de México, Vianesa. Yo le haría nada más una tomografía axial computarizada. Tomografía axial computarizada de abdomen y pelvis contrastada y un gamagrama óseo, porque ya teniendo un tacto sospechoso y teniendo más de 100 de antígeno, y el riesgo de tener enfermedad metastásica es por arriba del 50-60%. Ok, acuérdate, las guías radar 3, que es donde te mencionan la indicación para hacer estudios de nueva generación, o sea, por ejemplo, un PET con PSMA, te dice cuando la imagen en el estudio convencional es dudosa, está bien indicado. Dudo que aquí vayamos a tener
un estudio dudoso, creo que la sensibilidad va a ser muy buena con estudios convencionales. Entonces eso es bien importante que lo tengamos en mente para no sobreindicar estudios de nueva generación. Adelante, Diego. Muy bien. Así es, se le realizó una tomografía, también se le hizo un gamagrama óseo, una tomografía abdominopélvica simple y contrastada. Les voy a pasar la tomografía en corte axial, en fase arterial. Por ahí alguien de Centro Médico y CEMIM que vi que vinieron también a la sesión esta vez, que nos puede ayudar a describir la tomografía. Bueno, tenemos una tomografía en corte axial, en fase arterial. Ay, ya no lo veo. Se observan lesiones hepáticas con hipodensidades. Unidad renal izquierda pareciera hipotrófica, con unidad renal derecha conservada. En lo personal no le veo ganglios ni alteraciones óseas. Y pues próstata con infiltración hacia vejiga. ¿Alguien que haya identificado otros hallazgos adicionales? Axel. Lo del hígado me parece que eran unos quistes, no me parecía francamente una lesión. Y tiene ganglios retroperitoneales, yo le vi por lo menos ahí un conglomerado. A nivel ilíaco también, y no sé si inguinal también me parecía. Y parece que la vejiga está infiltrada, digo, es lo que me parece. Pero sí tiene múltiples ganglios en el retro y ilíacos. ¿Y ven alguna lesión que les parezca de tipo blástica en esqueleto axial? Tiene... ¿Puede pasar el micrófono a Eric, por favor? O sea, me llama la atención de que tiene lesiones blásticas en las lumbares. No sé si también tendrá una alta que no sé si es entre T12 o L1, pero tiene una característica en L4 y otra en L5. Y el riñón del lado derecho me parece que tiene una masa también. La podrían volver a pasar despacio en el riñón. Eso de ahí. No, esa imagen está ahí, no sé si... No parecería, pero lo importante también a destacar de este estudio es que pueden identificar lesiones metastásicas óseas también en la tomografía, ¿no? Continúa con el caso, Diego, por favor. Sí, nada más como agregado, en la tomografía se hizo un reporte, se encontraban lesiones quísticas a nivel hepático solamente, no eran metastásicas, así como ya comentaron, lesiones blásticas en columna vertebral, huesos ilíacos y también en fémur. Presentaban adenomegalias perdón, a nivel paraórticos, así como interaortocavas. Continuamos, se le tomó un gamagrama óseo con tecnesio 99. 1 de octubre, ¿qué ven? Se ven lesiones ya en toda la columna y en las crestas ilíacas. También parte de la columna cervical en las partes que están más con zoom. ¿Cómo clasificarías esta enfermedad metastásica?
sería M1C. Andrei, ¿le puedes ayudar? Continúa con el caso. Bueno, ahora que ya tenemos todo esto, ¿cómo lo estadifican? Tú mismo, Andrei. ¿Cómo lo estadificas? Sí, bueno, pues es pétrea, entonces sería un T4, N1 y M1 es, porque tiene, sí, un M1B, ¿no? Continúa con el caso, Diego. Muy bien. Bueno, el diagnóstico lo reportamos como un cáncer de próstata Gleason 9, 5+4, un I-5, un alto volumen, y lo clasificamos como un TOC N1 M1B. Ok, ahí paramos. De nutrición, considerando que tienen un paciente con una enfermedad de alto volumen, ¿qué le ofrecerían de tratamiento? ¿Alguien de nutrición? Bueno, inicialmente a ese paciente se le podría ofrecer bloqueo hormonal más quimioterapia por el alto volumen. Quimioterapia de docetaxel, me imagino. Sí, primera El 20 de noviembre, ¿qué le ofrecerían? ¿Qué otras opciones podrían tener? ¿Perdón? Apalutamida y abiraterona se le puede ofrecer también. Aparte, o sea, el bloqueo hormonal Más, con apalutamida más y abiraterona, ¿qué es mejor? Pues tiene menos efectos adversos la apalutamida que la abiraterona. ¿Y que la quimio? Con el bloqueo. ¿Qué es mejor, darle quimio hormonal o darle puro tratamiento hormonal? O sea, con bloqueo androgénico y uno de estos nuevos antiandrógenos. Pues sería la quimioterapia en este paciente podría ser buen candidato. También, digo, las dos son opciones, ¿no? Aquí creo que lo importante y lo que queremos enfatizar es que darle solo bloqueo hormonal no le vas a ofrecer ningún beneficio en sobrevida. Entonces tienes que agregarle ya sea o uno de los antiandrógenos nuevos o docetaxel, quimioterapia con docetaxel. Creo que las dos opciones, a mi punto de vista, son correctas, pero vamos a ver qué le ofrecieron. Adelante, Diego. Gracias. Bueno, en nuestro hospital le ofrecimos el manejo, se inició un bloqueo androgénico en septiembre de 2020 con leuprorelina de 45 miligramos, así como se inició también abiraterona de 1000 miligramos más prednisona de 5 miligramos. Aquí tenemos una evolución de cómo fue el antígeno prostático específico de nuestro paciente, empezando el 10 de diciembre del 2020 con un AP de 20.33. Posterior a los 3 meses de seguimiento, nuestro AP bajó a 7.32 el 4 de marzo. Posterior a eso, el 27 de mayo bajó a 5.89. El 19 de agosto del 2021 bajó a 4.9. El 11 de noviembre del 2021 bajó a 4.3. Posterior a eso, el 3 de febrero bajó a 5.1 ya en el 2022. El 28 de abril de 2022 subió a 5.2. El 21 de julio subió a 10.7. Una semana después se le tomó un antígeno subiendo a 11.2. Una semana posterior, el 5 de agosto del 2022, se le tomó otro antígeno con 11.4 y se le tomaron valores de testosterona con 17 nanogramos por decilitro. ¿Qué opinan de esa respuesta? Tenía 100 y luego llegó a 20 y el nadir fue de 4.9. ¿Qué opinan de esa respuesta del Hospital General? ¿Alguien que quiera opinar de esa respuesta bioquímica al bloqueo androgénico? O bueno, al tratamiento con abiraterona también. Luis, nutrición. Pues sería una falla bioquímica, ¿no?
0.2 nanogramos por encima del nadir. Ya se considera como una falla bioquímica. Pero respondió, ¿no? O sea, tenía 100, bajó a 20, 7, 5, 8, 4.9, hasta 4.3, que fue el nadir, como un año después. ¿Qué opinas de esa respuesta? O sea, en cuanto a factor pronóstico, ¿qué sabes de factores pronósticos en cuanto a la respuesta bioquímica del antígeno con el bloqueo androgénico? Ayúdenle, sus compañeros. Nunca bajó completamente, es una respuesta como parcial, entonces pues ya es un factor de mal pronóstico. Y digo, ahorita viendo la velocidad de duplicación después de esto, la verdad es que yo creo que estaría indicado un nuevo estudio de estadiaje para ver si tiene progresión de la enfermedad e iniciar algo para la resistencia a la castración. ¿Ahí ya lo diagnosticas como resistente a la castración? ¿Ya Pues tiene no por la criterios? testosterona, pero Pues tiene testosterona en niveles de castración, está ¿no? en nanogramos, sí. Sí. Y tiene más de 2 elevaciones. ¿Qué criterio te falta? Ya lo acabas de decir. Justamente el radiológico. El estudio, el radiológico. Entonces, vamos a ver, Diego, si quieres continuar. Muy bien. Con nuestro paciente, como ya lo dijeron, un cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. En nuestro hospital estamos realizando un protocolo de investigación en el cual a este tipo de pacientes le estamos haciendo un estudio genético, en el cual nuestro paciente salió positivo a CHEK2, positivo solamente, ningún otro gen salió alterado, por lo cual, en cuanto a la evolución de nuestro paciente, fue un paciente candidato por estudio genético CHEK2, como lo comentamos. Iniciamos el medicamento olaparib con cápsulas de 50 miligramos, que es el que tenemos disponible, dando una dosis de 400 miligramos cada 12 horas. Cuando iniciamos este medicamento, tenía un antígeno prostático el 5 de agosto del 2022 de 11.4. Nuestro seguimiento a los 3 meses, continuando con el mismo tratamiento de bloqueo hormonal, el 13 de diciembre del 2022 llegó a 4.6 nanogramos. ¿Todo? ¿Ya es todo, Diego? ¿Hasta ahí? Sí, es donde nos ok, encontramos ok. actualmente por Sí, la fecha ok. de nuestro paciente. ¿Alguien le hubiera hecho algo diferente? Ya escuchamos ahí que hubieran hecho un estudio de imagen para el criterio radiológico de la resistencia a la castración, que yo estoy de acuerdo. ¿Alguien más le hubiera hecho alguna otra cosa con resistencia a la castración? Es un paciente con enfermedad resistente a la castración. ¿Alguien más? Resistente a la castración metastásico. Adelante. Ok, de acuerdo. Otra opción era darle quimioterapia. ¿Qué opinan de la respuesta al bloqueo hormonal? O sea que, bueno, insisto pues en lo mismo. O sea, es un paciente que de inicio no tuvo una buena respuesta al bloqueo androgénico con una enfermedad indiferenciada, un Gleason 9, no tuvo una buena respuesta. Acuérdense que los criterios para pronósticos para evaluar una buena respuesta es un descenso del antígeno prostático, si se puede abajo de 0.5 y que sea rápido, antes de un año, si se puede antes de 10 meses, para pensar que ese paciente tiene una buena respuesta bioquímica. Obviamente lo estamos viendo de manera retrospectiva, entonces este paciente seguramente se iba a ser resistente a la castración muy rápido porque de inicio no tuvo buena respuesta al tratamiento hormonal. ¿Qué opinan de cambiar de tratamiento hormonal? O sea, de hacer un switch de abiraterona hacia lo que mencionaban, a ENSA o a apalutamida. ¿Qué opinan? ¿Por qué no? Pero independientemente de lo que digan las guías, no me importa. No, ¿Por qué no? acute. O sea, hablando de la evolución de este paciente. O sea, pacientes que están con abiraterona, palutamida o ensalutamida, pues no está recomendado progresarle a, por ejemplo, a otro que actúa a nivel, por ejemplo, a un antiandrógeno o a uno de biosíntesis de andrógeno, sino pasarlo a quimioterapia, a otro mecanismo. Okay, aquí, digo, tienes razón, lo ideal es cambiar de mecanismo de acción y sobre todo en este paciente, si de inicio no tuviste una buena respuesta al bloqueo androgénico, no vas a tener una buena respuesta con otro tratamiento hormonal. Aquí digo, qué bueno que tienen el acceso a los estudios genéticos, que creo que en nuestro país esa es la parte donde podríamos
tener buena opción de hacer estudios genéticos en el resistente a la castración. No sé si tengas algún otro comentario, Alex. No me voy a meter en eso, pero porque me imagino que la revisión va a ir directo a estos medicamentos, a los inhibidores de PARP y todas estas cuestiones, estudios genéticos. ¿Tienes tu revisión, Diego? Así es, doctor. Dale, pues. Muy bien. La revisión bibliográfica, bueno, hay que recordar las etapas clínicas del cáncer de próstata, que es el cáncer de próstata localizado, cáncer de próstata localmente avanzado, cáncer de próstata metastásico, así como el cáncer de próstata resistente a la castración, el cual se puede dividir en no metastásico o metastásico. Como ya lo mencionamos durante la revisión del caso clínico, la definición para un cáncer de próstata resistente a la castración debe cumplir los niveles de castración, que es la testosterona menor a 50 nanogramos por decilitro o menor a 1.7 nanosmoles por litro. Así como la progresión bioquímica del APE, que son 3 aumentos consecutivos del antígeno prostático específico, con una semana de diferencia, así como 2 incrementos del 50% al nadir y con un APE mayor a 2 nanogramos. Así como una progresión radiográfica, que son nuevas lesiones o 2 o más lesiones nuevas en el gamagrama o un aumento de lesiones de tejidos blandos, de acuerdo a los criterios de RECIST 1.1. En cuanto al cáncer de próstata resistente a la castración, bueno, esta es una etapa secuencial de la historia natural, secundaria a la manipulación androgénica. Hay que recordar que la duración media de sensibilidad a la terapia de privación androgénica es aproximadamente de 24 a 36 meses. O sea, es una media, unos puede ser menos y hay pacientes que puede ser hasta mayor de ese tiempo. El pronóstico es pobre, con una mediana de supervivencia entre 9 y 30 meses. En cuanto a los mecanismos de resistencia a la castración, hay mecanismos que son dependientes del receptor y otros que no son dependientes. En cuanto a los dependientes, pues tenemos amplificación o sobreexpresión del receptor androgénico, aumento de la sensibilidad, teoría de la promiscuidad, vía de la regulación alterna, síntesis intácrina de andrógenos por el tejido, repeticiones cortas de aminoácidos de glutamina y glicina, de los cuales no me voy a centrar tanto, solo mencionarlos, y los no dependientes de andrógenos, que es la vía del bypass, bloqueo de la apoptosis, inactivación de genes supresores de tumores, diferenciación de células neuroendocrinas, receptores de estrógeno, vía de las células madre, papel de la inflamación, así como influencia de nervios periféricos en la próstata. Continuando con la revisión, recordar sobre este artículo que fue publicado de la resistencia a la ensalutamida y abiraterona por una mutación en el receptor androgénico B7, en el cual la detección de esta mutación B7 en el receptor androgénico en células tumorales en sangre se demostraba que carecía del dominio de unión a ligando, de uno de los 4 dominios que tiene el receptor androgénico, en el cual esta mutación hacía que la ensalutamida y abiraterona no pudiera actuar, forzar su mecanismo de acción, y se encontró que había una mediana de supervivencia libre de progresión del antígeno prostático en los pacientes que tenían ensalutamida, tratamiento con ensalutamida, de los cuales que te presentaban esta mutación, la progresión del AP tenían 1.4 meses versus 6 meses de los que no tenían esta mutación, así como una alteración radiográfica 2.1 meses versus 6.6 meses con los que no tenían la mutación. Lo mismo con la abiraterona, nada más que con ellos la progresión del AP era de 1.3 meses versus 5.3, así como una radiográfica, una alteración radiográfica o progresión de 2.3 meses versus 6.3 meses. Otro artículo de los cuales hemos estado checando por nuestro protocolo, que se llama PROPAIR, es un estudio prospectivo del impacto de las mutaciones de reparación del ADN germinal en los resultados de pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración. En este se mencionaba que la prevalencia del 11.8 de mutaciones en línea germinal en pacientes con cáncer de próstata, encontrando lo que ya sabemos, que el BRCA2 en un 5.3 fue el más común, CHEK2 en un 2%, ATM en 1.6% y el BRCA1 en un 0.9%. Se mencionaban todos estos genes que pueden estar presentes, no los voy a mencionar, solo mostrarlos. Y recordar que las recomendaciones actuales de las guías de la NCCN para el análisis genético de la línea germinal mencionan que se debe tener un historial familiar positivo de cáncer de próstata, un cáncer de próstata de riesgo intermedio y histología intraductal cribiforme, una historia familiar de cáncer de mama, colorectal, gástrico, melanoma, uroterial alto, glioblastoma o de vía biliar, y el análisis debe incluir MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2, o sea, el síndrome de Lynch. Hablando de un artículo por el cual fue puesto en marcha el olaparib por el New England,
Este artículo es de los correspondientes del grupo que proponen tratamiento para cáncer de próstata metastásico resistente a la castración del medicamento olaparib, mejor conocido como Profound. Fue publicado en el 2020 en el New England y es un estudio fase 3 que tiene como objetivo evaluar la progresión radiológica de olaparib en comparación con la enzalutamida y abiraterona. El olaparib, recordar, es un inhibidor potente de las enzimas poliadenosina difosfato ribosa polimerasa, los PARP. Estos PARP son necesarios para la reparación eficiente de las roturas monocatenarias del ADN. En esta imagen se puede explicar cómo cuando hay una alteración del ADN, una lesión, el PARP, al momento de actuar, estos agentes forman complejos de ADN PARP, lo cual resulta en la ruptura de doble cadena del ADN y en las células deficientes, por ejemplo, de un gen alterado como un gen mutado como el BRCA, causan la apoptosis y la muerte de células cancerosas, que es donde va a actuar el olaparib. Al inhibir el PARP, hace que no presente la reparación, por lo cual la célula va a morir. Los tumores, hasta el 30% de pacientes albergan aberraciones deleterias en los genes implicados en la reparación del daño del DNA. BRCA1 y BRCA2, una mayor reparación de la recombinación homóloga, ATM con un mayor punto de control del daño del ADN. La alteración de estos genes se asocia con cáncer de próstata más agresivos. Tales alteraciones genéticas confieren sensibilidad a la inhibición de los PARP. En cuanto a la justificación del artículo, mencionaban que el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración están asociados a mutaciones genéticas puntuales. Hay pacientes que, a pesar del tratamiento con los nuevos agentes hormonales como enzalutamida y abiraterona, presentan progresión de la enfermedad. Tales alteraciones genéticas confieren sensibilidad a la inhibición de los PARP. En cuanto al Profound, como ya mencioné, es un ensayo prospectivo multicéntrico aleatorizado, fase 3, doble ciego, abierto. El objetivo primario de este estudio fue la supervivencia libre de progresión radiográfica, con criterios de RECIST 1.1. Los objetivos secundarios fue la tasa de respuesta objetiva confirmada, el tiempo hasta la progresión del dolor, así como la supervivencia global. Los materiales y métodos: de 4.425 pacientes que aleatorizados se eligieron, solamente 387 cumplieron los criterios de elegibilidad. En el estudio realizaron 2 cortes, dividiendo los pacientes de acuerdo a su alteración genética. En el corte A fueron 245 pacientes, de los cuales estos tenían las alteraciones BRCA1, BRCA2 y ATM. Y en el B fueron 142 pacientes de cualquiera de las otras 12 sitios de alteración genética. Los pacientes fueron asignados al azar, con una proporción 2:1 para recibir olaparib o elección de su médico enzalutamida más abiraterona. Los grupos de estudio, estos también en el corte A se dividieron a la vez. 163 recibieron olaparib más su tratamiento que ya contaban previo, con 300 miligramos 2 veces a día. 83 del grupo control solamente recibieron la enzalutamida o abiraterona más el placebo. Lo mismo fue en el corte B, se dividieron en 2. En cuanto a las características demográficas de la población estudiada, hay que destacar que esta tabla podemos ver que la edad media de los pacientes fue alrededor de 67 a 69 años, en la cual con un Gleason igual o mayor a 8 en la mayoría de la población, y con una prevalencia de alteraciones en el gen BRCA2 y con un antígeno prostático de más de 60 picogramos por litro, en la cual le presentaban metástasis, sobre todo a hueso, pulmón, hígado y en otros hasta presentaban en cerebro. En cuanto a la supervivencia libre de progresión basada en estudios de imagen, se observa el beneficio a nivel de grupo de olaparib, con claro beneficio a partir del segundo mes de estudio, como podemos observar. La supervivencia libre de progresión basada en imágenes, su media fue de 7.4 meses frente a 3 meses, con un intervalo de confianza del 95%, con una P significativa menor a 0.001. En cuanto a la sobrevida provisional, bueno, a pesar de que el objetivo del estudio es valorar la progresión de la enfermedad radiológica, también se corroboró que con el olaparib existe una mejoría en cuanto a la sobrevida provisional. Aquí pueden encontrar que fue una mediana en el olaparib de 18.5 meses contra 15.1 de los pacientes en control. En cuanto a la sobrevida libre de progresión radiológica, comparando el corte A con el corte B, esta gráfica se puede observar que la sobrevida de progresión radiológica en el corte A con mutaciones de BRCA1 y BRCA2, así como ATM, en comparación con el resto de las mutaciones, en ambos grupos se vio a favor para recibir olaparib. En este diagrama de bosque del corte A favor de olaparib, hay que ver que el diagrama representa el corte A favor de olaparib independientemente de la edad
si era menor o mayor a 65 años, si presentaba metástasis basales o no, ya fueran viscerales, huesos u otro, si recibieron previamente taxanos o no, así como la región en la que se encontraban y así como el antígeno basal con el que iniciaron. Todos se encontró que a favor del olaparib, todos encontraron una mejor evolución, así como una sobrevida más prolongada. En cuanto a la mediana de tiempo hasta la progresión del dolor, bueno, fue significativamente mayor en el grupo de olaparib en comparación con el grupo control, con una P significativa de 0.02 y después de 6 meses, el 85% de los pacientes del grupo de olaparib estaban libres de progresión del dolor, en comparación con los grupos control, el cual tenía un 75% solamente. En cuanto a los efectos adversos, bueno, se dividieron estos efectos en grado 3 y en todos los demás grados, encontrando que los más comunes fueron anemia y náuseas, seguido de fatiga. En cuanto a los resultados, la supervivencia libre de progresión basada en imágenes fue significativamente mayor en el grupo de olaparib que en el grupo control, con al menos una alteración genética, con un 66% menos de riesgo de progresión de la enfermedad o muerte. Entre los pacientes de grupo de control con progresión de la enfermedad basada en imágenes, el 81% pasó a recibir tratamiento con olaparib. En conclusión de este artículo, en hombres con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico que tiene mutaciones, las que ya hemos mencionado, tuvieron progresión de la enfermedad mientras recibían el nuevo agente hormonal olaparib, llevó a una supervivencia libre de progresión basada en estudios de imagen significativamente más larga que con el tratamiento con enzalutamida o abiraterona. En otro estudio que está todavía es un ensayo fase 3 de olaparib y abiraterona versus placebo y abiraterona como terapia de primera línea en pacientes con cáncer de próstata resistentes a la castración metastásicos. Este estudio lo que propone es que sea un tratamiento para los pacientes desde su fase inicial, o sea, que no necesariamente tenga que tener las alteraciones genéticas para que poder dar el olaparib, aunque el paciente no tenga alguna mutación genética. En estos fue la misma dosis, olaparib con 300 miligramos más abiraterona, con el grupo control que fue placebo más abiraterona. Y su objetivo principal fue el mismo, la progresión radiográfica o la muerte. En las conclusiones de este estudio, las que hasta ahorita tienen olaparib más abiraterona, condujo a una mejoría significativa y clínicamente significativa en cuanto a la sobrevida libre de progresión radiográfica en comparación con placebo más abiraterona en primera línea del tratamiento para este tipo de cáncer. El beneficio observado condujo a una mediana de sobrevida libre de progresión radiográfica más allá de los 2 años. El beneficio se observó independientemente del estado de reparación de la recombinación homóloga en genes mutados. Entonces, los criterios de valoración secundarios y exploratorios respaldan el beneficio del tratamiento con olaparib más abiraterona sobre el placebo más abiraterona en la población general de los pacientes. El perfil de seguridad de olaparib más abiraterona fue consistente y este estudio PROPEL fase 3 es el primer enfoque combinado para brindar beneficios clínicos para los pacientes en el entorno. Existe otro estudio que está todavía en proceso que se llama Amplitude, el cual es niraparib combinado con abiraterona más prednisona versus abiraterona más prednisona en pacientes portadores de cáncer de próstata sensible a castración con una línea germinal deleteria a reparación combinante somática homóloga. El objetivo primario es el mismo, una sobrevida libre de progresión radiográfica, con objetivos secundarios sobrevida global, progresión libre de síntomas y tiempo de terapia subsecuente. Con este todavía no hay ningún resultado preliminar ni ningún avance. En cuanto a las conclusiones, bueno, la prevalencia de alteraciones genéticas en pacientes con cáncer de próstata en México es similar a la reportada en la literatura. El estudio genético no es el futuro, es un hecho actual en el uso de terapias dirigidas a la enfermedad. No existen estudios reportados de prevalencia de variantes genéticas en cáncer de próstata al momento en nuestro país, como lo mencionábamos previamente, y el impacto pronóstico para detectar progresión es de las cosas más importantes sobre hacer un estudio genético y se debe realizar una individualización de los pacientes para el uso de terapias dirigidas.
Muchas gracias, Diego. Te felicitamos por tu caso. Aspectos que tenemos que rescatar de este caso clínico y que todos aprendimos. Número uno, el abordaje de un paciente con cáncer de próstata metastásico, que tenemos que ser prudentes en qué estudio es el que vamos a pedir, porque no necesariamente el estudio de última generación nos va a aportar más información que los estudios convencionales como en este caso. Repasamos también los conceptos, la ventaja de ofrecer un tratamiento adicional al bloqueo hormonal en el caso de pacientes metastásicos de alto volumen, porque como les comentó el doctor Santana, esto se va a ver traducido en una mejor sobrevida. Y también repasamos los conceptos de castración-resistencia, opciones de tratamiento en el caso de castración-resistencia y una muy buena revisión acerca de las opciones de tratamiento personalizadas, particularmente para algunos genes que están asociados a cáncer de próstata. Y sobre todo porque el futuro de la urología oncológica, bueno, de la oncología en general, pero probablemente de la urología oncológica, en algunos años será dar tratamientos muy dirigidos de acuerdo al tipo de alteración genética o mutación que tengan los pacientes. Muchas felicidades, Diego. Te haremos llegar una constancia por tu participación. Gracias. Pasamos ahora a los resultados del concurso de estudios diagnósticos. Toño, ¿estás por ahí? Sí, yo. Perdón, Toño, creo que antes de los resultados vamos a pasar un video del patrocinador del premio. Tenemos aquí a gente de Ciusa. Muchas gracias. Pues ahora sí, Toño, vamos a conocer las respuestas y al ganador de enero 2023. Correcto, pues bueno, iniciamos el año y iniciamos ya con la primera sesión. Tuvimos dos residentes que tuvieron todas las respuestas correctas. El residente ganador fue el doctor Emanuel García García, es presidente del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Muchas felicidades, Emanuel. Tuvimos participación de cerca de 60 residentes, que también es una muy buena participación, y pues a seguir dando muchas felicidades. Repito nuevamente, muy feliz año, mucho gusto verles, y pues aquí estaremos trabajando. Aquí están las respuestas. Muchas gracias, Toño. Nos vemos, gracias amigos. Muchas felicidades al doctor Emanuel, le haremos llegar su premio, que es un iPad. Agradecemos también al personal de Ciusa que está con nosotros, y vamos a darle un aplauso para que nos sigan trayendo regalos mes con mes para todos ustedes. Pues damos por concluida la sesión de residentes de caso clínico. Los esperamos el día sábado para la primera edición del concurso de debates 2023, que serán en controversias de cáncer de próstata. Esta vez tendremos más debates porque se suman muchas más escuelas a este concurso. Estamos muy entusiasmados porque seguramente nos van a dejar otra vez con muchas satisfacciones como el año pasado. Tienen la barra muy alta del trabajo que hicieron sus compañeros en el 2022.
A todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la primera sesión mensual de la Sociedad Mexicana de Neurología del año 2023. Quiero iniciar deseándoles a todos un muy buen año 2023, que esté lleno de éxitos y bendiciones para todos ustedes y su familia. Asimismo, esta primera sesión mensual quiero agradecer cumplidamente a nuestro socio comercial Laboratorio Janssen por su apoyo a la realización de esta primera sesión mensual. Muchas gracias. Sí, para nosotros ya es una costumbre, una buena costumbre contar siempre con su apoyo y se los agradecemos. Muchas gracias. Voy a iniciar pidiéndole a la doctora Araceli Vidal Brand, nuestra secretaria de actas, que me haga favor de hacer lectura del acta de la sesión anterior. Adelante, Anita, por favor. Acta correspondiente a la 10ª sesión académica mensual ordinaria de la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas AC, llevada a cabo en modalidad híbrida. Siendo las 18:30 horas del día 13 de octubre del 2022, se llevó a cabo dicha reunión con la siguiente orden del día. Se realiza la final de debates de residentes coordinada por los doctores Sael Santana Ríos y Erika Alejandro Hernández Méndez, compitiendo por el tercer lugar los doctores Nezahualcóyotl Gonzaga Carlos del Hospital General de México y Rodrigo Manríquez Buelna del ISEM Toluca, y por el primer y segundo lugar los doctores Víctor Juárez Cortés del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y Orión Erenú Rodríguez González del Hospital Central Militar, teniendo como jurados al doctor Alejandro Rodríguez, doctor Alfonso de Silva Gutiérrez, Arturo Rodríguez y Rafael Sánchez Salas. Inicia el concurso de debates por el tercer lugar con el tema Tratamiento quirúrgico estándar de cáncer de próstata en México, prostatectomía robótica versus prostatectomía abierta. Continúa con el debate por el primer y segundo lugar con el tema Diagnóstico de cáncer de próstata en México, tamizaje versus detección oportuna. Se realiza la premiación por parte del presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, el doctor José Gadu Campos Salcedo, siendo acreedor al primer lugar el doctor Víctor Juárez Cortés, segundo lugar el doctor Orión Erenú Rodríguez González y tercer lugar el doctor Nezahualcóyotl Gonzaga Carlos. Se da la bienvenida a la sesión mensual por parte del presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, el doctor José Gadu Campos Salcedo. Se procede a dar lectura del acta de la sesión anterior, siendo aprobada. Se inicia la presentación de la sesión académica mensual, Tendencias en Endourología, por la doctora Sandra Xochiquetzal Cruz Ordóñez. La endourología ha tenido una rápida evolución a lo largo de los años. La tendencia es hacia la mínima invasión, disminuyendo los riesgos sin comprometer la eficacia del tratamiento. Se buscará una mejor ergonomía y menor riesgo de radiación y exposición para el paciente y el cirujano. El doctor Braulio Manso Pérez, coordinador del capítulo de Endurología y Laparoscopía de la Sociedad Mexicana de Urología, realiza la presentación del doctor Daniel Pérez Fentes, jefe de la Unidad de Litiasis y Endourología del Hospital HM Rosaleda Santiago de Compostela, quien inicia su ponencia titulada Abordaje percutáneo de la litiasis ureteral. La principal duda que tenemos los endurólogos es si atacar la litiasis ureteral por vía retrógrada o vía anterógrada. Por vía retrógrada atacas la litiasis por la zona de mayor edema, con maniobrabilidad limitada. Por vía anterógrada se ataca por una zona más dilatada, con menos edema, mejor visión y permite extracción de fragmentos más fácil. Sin embargo, hay mayor riesgo de sangrado. Las indicaciones imperativas para la ureteroscopía anterógrada son cuando no se puede realizar un abordaje retrógrado por una estenosis. Las indicaciones electivas comprenden cálculos grandes, mayor a 1.5 centímetros y sobre todo impactado. Es fundamental realizar una valoración integral del caso para poder elegir la mejor técnica de abordaje. El abordaje anterógrado al uréter no solo requiere de experiencia en cirugía percutánea, sino del conocimiento de algunas particularidades de este tipo de acceso.
La posibilidad de combinar instrumental rígido y flexible por vía anterógrada y retrógrada permite reducir tiempos quirúrgicos y mejorar los resultados de estas técnicas por separado. Se procede a la sección de preguntas y respuestas coordinada por el Dr. Braulio Manso Pérez, dando por finalizada la sesión. El Dr. José Gadu Campos Salcedo agradece la participación y entrega de reconocimientos a los ponentes, así como a Cook Medical y de Mesa por su apoyo en realización de esta sesión. Gracias. Muchas gracias, doctora Ana Silvia. Vamos a poner a consideración de la membresía la activación anterior. Se aprueba el acta. Y voy a pedirle a nuestro secretario general, el doctor Jesús Manuel Rosas Nava, que me haga favor de leer la correspondencia que tenemos el día de hoy. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Tenemos algunas cartas de correspondencia que llegaron durante este periodo. El primero es una carta dirigida al doctor José Gadu Campos, presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, desde la oficina de CAU, para invitar a la Sociedad Mexicana de Urología para la realización de un simposio durante el Congreso a realizarse este año en la ciudad de Santiago de Chile en el mes de octubre del 2023. La siguiente correspondencia es dirigida también al doctor Gadu Campos de la Sociedad Peruana de Urología para realizar una reunión conjunta vía Zoom con dicha sociedad para el mes de mayo del presente año. Tenemos también una comunicación invitando al doctor como invitado de honor en la Asociación Nacional de Urólogos Egresados del Centro Médico La Raza durante su congreso a realizarse en este mes en la Ciudad de México, en el Hotel Marquís, el 19 de enero del 2023. Y tenemos un par de comunicaciones, de correos dirigidos por un par de urólogos residentes de aquí de la Ciudad de México, el doctor David Gómez Ortiz y el doctor Miguel Francisco Armillas Canseco, quienes solicitan apoyo para acudir al Congreso de la AUA a realizarse en la ciudad de Chicago este año, en el mes de marzo, ya que fueron aceptados un par de trabajos, uno de cada uno de ellos. Se van a girar estas comunicaciones al área pertinente para su aprobación. Es todo lo que tenemos de correspondencia, señor presidente. Muchas gracias, doctor Manuel. Antes de continuar con nuestra sesión mensual, quiero felicitar al doctor Emanuel García del Hospital de la Península de Yucatán por haber ganado el concurso de residentes de este mes, el cual se hizo merecedor a tener un premio de un iPad. ¿Estoy en lo correcto, Alejandro? Muy buen regalo para el presidente, ¿no? Para que vea Netflix. Las sesiones. Muy bien. Pues muchas felicidades al doctor Manuel García de Mérida, Yucatán, por haber ganado el concurso de este mes y de residentes y haber tenido este premio. Esperemos que les sirva para su residencia y su formación. Y me voy a permitir pedirle al doctor Germán Bravo Castro que nos haga favor presentando la sesión mensual de enero de 2023. Buenas noches a todos. Me permito presentar a la doctora María Fernanda Cheín Vázquez. Ella es actualmente Fellow de Urología Oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología y también coordinadora del capítulo de Equidad de Género de la Sociedad Mexicana de Urología para coordinar y dirigir la sesión titulada Cáncer de próstata hormonosensible, discutiendo con el experto. Adelante, doctora. Hola, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy, cáncer de próstata metastásico hormonosensible, discutiendo con el experto, donde nos acompañarán los doctores Arturo Mendoza, quien es egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, quien también es expresidente de la Sociedad Mexicana de Urología, fundador y expresidente de la Sociedad Mexicana de Urología Oncológica y actualmente urólogo oncólogo de América Sur. También nos acompañará el doctor Sael Santana, quien es egresado del Hospital Gea González, urólogo oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología y actualmente urólogo oncólogo del Hospital Médica Sur.
y la doctora Perla Pérez, quien es oncóloga médica egresada del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y actualmente es médico adscrito de la Clínica de Tumores Genitourinarios en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctores. Bueno, para dar inicio a nuestra sesión, sabemos que el manejo estándar del cáncer de próstata avanzado desde hace mucho tiempo es el bloqueo hormonal desde la introducción por Huggins y Hodge desde 1941 de que las células tumorales cancerígenas del cáncer de próstata son sensibles a la deprivación androgénica. Y encontramos una excelente respuesta con la deprivación androgénica, hasta el 80 al 90% de los pacientes van a presentar disminución del antígeno prostático de una manera rápida posterior al inicio de este tratamiento. Entonces, bueno, en la línea del tiempo lo que hemos ido encontrando desde 1941 con la introducción de esta teoría de la deprivación androgénica, posteriormente había para los urólogos y oncólogos el uso de antiandrógenos esteroideos de primera generación y no esteroideos, y posteriormente a partir de 1980 la introducción de los análogos de la GnRH para que actualmente sabemos que sigue siendo el estándar de manejo para estos pacientes. A partir de 1990 también se introducen los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que si bien sabemos había una disminución en la incidencia del cáncer de próstata, posteriormente se vio que estos medicamentos aumentaban la incidencia de cánceres de próstata de alto riesgo. Y bueno, a partir del 2009 se aprueba por la FDA el tratamiento con los antagonistas de la GnRH como el Degarelix y actualmente no está aprobado en nuestro país ya antagonistas de la GnRH también que se pueden dar vía oral como el Relugolix. Y bueno, también lo que hemos ido viendo, los antiandrógenos no esteroideos de segunda generación que nos van a apoyar en el manejo del cáncer de próstata sensible a la castración cuando está metastásico. Entonces, hoy en día sabemos que nos podemos centrar dependiendo de la carga tumoral que tenga nuestro paciente para poder, a partir de eso, poder tomar una decisión de qué tratamiento se le va a dar, siempre partiendo de que el bloqueo hormonal va a ser el estándar de manejo para estos pacientes. Y bueno, en el cáncer de próstata sensible a la castración vamos a tener dos escenarios. El primero que sea cáncer de próstata metastásico de novo, este es el paciente que debuta ya con una enfermedad metastásica, y el paciente que ya había recibido un tratamiento para el cáncer de próstata y posteriormente presenta una progresión pero sigue siendo sensible a la castración. Vamos a dar inicio a los casos. El primer paciente es un paciente masculino de 64 años que como antecedentes serofamiliares tiene un padre finado por cáncer pulmonar, él tiene antecedente de tabaquismo y ningún antecedente de importancia para el padecimiento actual. Inicia en el 2020 con lumbalgia de 6 meses de evolución, con pérdida ponderal de peso de 12 kilos en 6 meses y acude a valoración médica donde se realiza un antígeno prostático con un reporte de 458 nanogramos por mililitro. A la exploración física tenemos un paciente con un Karnofsky de 90%, un ECOG de 1 y al tacto rectal una próstata grado 4 sospechosa de malignidad. Se envía un nuevo antígeno prostático con un resultado de 512 nanogramos por mililitro, se realiza una biopsia transrectal de próstata con un diagnóstico de adenocarcinoma de próstata Gleason 8, 4+4, en 12 de 12 cilindros con extensa infiltración perioneural y sin infiltración linfovascular. Se le realizan estudios de extensión al paciente en el que encontramos una enfermedad osteoblástica con aumento de captación del radiotrazador en el esqueleto axial y apendicular, teniendo una enfermedad de alto volumen, y en su estudio de tomografía en realidad nada más se documenta que hay hidronefrosis derecha sin datos de depósitos secundarios en otros órganos, únicamente se reportaban quistes hepáticos y el crecimiento prostático con engrosamiento de la pared vesical y adenopatía. En este caso, doctor Sael Santana, ¿nos podría decir cuál es su experiencia acerca del uso de estudios de imagen convencional y en comparación con los estudios de nueva generación en este paciente, en un escenario de un paciente de novo? Gracias, Fer. Específicamente en este caso, creo que la indicación de los estudios convencionales, como ustedes los hicieron, creo que es correcta. No veo la necesidad de un paciente con esas características clínicas, con un antígeno arriba de 400, con enfermedad clínicamente metastásica, hacer estudios de nueva generación. Recordemos que existen las guías radar para las indicaciones de estudios convencionales y también existen algunas indicaciones para hacer estudios de nueva generación. En lo personal,
En un paciente con enfermedad metastásica diagnosticado de novo, yo solicito estudios de nueva generación solo cuando tengo duda en estudios convencionales o en pacientes que son de alto riesgo y que realmente me va a cambiar la conducta el hacer una adecuada estadificación. O sea, pensar en un paciente localmente avanzado o un paciente, la diferenciación entre un oligometastásico o un paciente de alto volumen, pero en un paciente que claramente es metastásico, creo que es bueno definir la carga tumoral, pero en este caso creo que es suficiente y no debemos caer en la sobreindicación de los estudios de nueva generación como un PET. Okay. Doctor Mendoza, ¿usted tiene algún otro comentario? Yo, reforzando lo que dijo Sael, yo creo que aunque en la actualidad contamos con el PCT-PSMA, el que exista y esté disponible no quiere decir que esté indicado. Yo creo que en un paciente como este usar ese estudio es excesivo y es tirar el dinero a la calle aunque se disponga de esa posibilidad. Es evidente que este paciente, tanto por el nivel del antígeno prostático específico con el Gleason 8 y el cuadro clínico, va a tener metástasis óseas. Y para este momento no necesitamos nada más. O sea, tenemos claro y además, en función de lo que sigue en cuanto a tratamiento, no necesitamos nada más. Aquí estamos viendo claramente en este gamagrama que se trata de un paciente con una alta carga tumoral, lo cual ya nos clasifica el paciente en términos de pronóstico y qué tratamiento es el mejor para él. Incluso la tomografía en un momento dado podría hasta salir sobrando, porque sabemos que el cáncer de próstata es muy raro que dé metástasis a pulmones o a hígado, y es irrelevante si localmente hay ganglios, de tal manera que quizá el único estudio necesario en este paciente es el gamagrama óseo. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, este paciente se estadifica como un adenocarcinoma de próstata, Gleason 8, 4+4, es un grado Gleason, bueno, por grado grupo 4 y metastásico a hueso. En este paciente, de nuevo, doctor Mendoza, ¿nos podría decir cómo iniciaría usted el bloqueo hormonal? Bueno, en este paciente el bloqueo hormonal debe ser a base de agonistas LH-RH, que es lo más sencillo, lo más común, lo más accesible. Todavía la orquiectomía tiene un lugar, incluso en Europa, es algo que se está usando mucho y aquí lo que hay que pensar es en términos del efecto psicológico y del efecto económico. O sea, el bloqueo hormonal en un paciente como este evidentemente va a ser permanente. Aquí no hay lugar para un bloqueo intermitente, de tal manera que el bloqueo es permanente. Entonces hay que usar agonistas LH-RH. Este paciente, si tuviera un dolor muy intenso, si tuviera problemas de que viéramos un riesgo alto de compresión medular, ahí podríamos usar un antagonista LH-RH como el de Garelix. Pero el problema del de Garelix, en primer lugar, las inyecciones locales producen mucho dolor, mucha reacción local. Aparte no existe formulación más que mensual. De tal manera que en este paciente yo le iniciaría el bloqueo hormonal con agonistas LH-RH, el que ustedes quieran es igual, goserelina, buserelina, leoprolide, etcétera. Y bueno, ya después viene ahí, ¿qué más le daríamos? Que no me quiero adelantar, claro, que seguramente es la siguiente pregunta. Sí. Doctor Sael Santana, ¿usted tiene algún otro comentario acerca de cómo iniciarle o si haría algo distinto para iniciarle el bloqueo hormonal a este paciente? No, de acuerdo con el doctor Mendoza. Creo que, en caso de usar análogos LH-RH, creo que hay que tomar en consideración el efecto, el flare-up, la llamarada, y empezar un antiandrógeno algunos días antes para premedicar al paciente. Pero sí es bueno hacer hincapié en lo que comentó el doctor Mendoza, que no dejemos de lado que la orquiectomía o la castración quirúrgica todavía tiene un papel, sobre todo hablando de que los tratamientos para estos pacientes, aparte de que va a ser un bloqueo androgénico continuo, que es la base del tratamiento en estos pacientes, lo que le vamos a agregar son tratamientos costosos. Entonces, si queremos hacer tratamientos
un poquito menos costosos, podríamos ayudarnos con la castración quirúrgica. Incluso ya hay reportes de hacer tripletes y estas cosas haciendo castración quirúrgica para pues, tratar de economizar un poquito, pero nada más. Okay. Muchas gracias. De acuerdo a las opciones de tratamiento para este paciente, doctora Perla, quisiera comentarnos algo, ¿qué manejo le daría a usted? Buenas noches a todos. Pues, como tú ya lo comentaste, es un paciente recién diagnosticado, es una etapa 4 de novo, que eso es un factor de mal pronóstico adicional. Con una alta carga tumoral es evidente el número de lesiones que tiene. Entonces, la base del tratamiento también, como ya se mencionó, sería el bloqueo hormonal, como decidan hacerlo, ya sea farmacológico o quirúrgico, que las dos opciones son similares. Sin embargo, hay que tener presente que es necesario agregar un segundo agente. En la actualidad, en cuanto a segundos agentes, tenemos a grandes rasgos dos grandes grupos. Uno que es quimioterapia, que considero que todavía juega un papel importante, sobre todo en la población mexicana, que tenemos acceso complicado a moléculas de nueva generación y pues evidentemente la siguiente opción de tratamiento son todos los antiandrógenos de nueva generación que tenemos como posibilidad de agregar, que es abiraterona, apalutamida, darolutamida y enzalutamida. Es muy, muy importante y es lo que yo siempre les comento a mis residentes, es fundamental tener en la mente que el bloqueo hormonal en la actualidad no es suficiente. Pensar en agregar algún segundo agente y ahorita con este paciente es evidente que necesita algo más. Y hasta también se podría pensar ahora con la nueva información de los combos que se dan, quimioterapia, un antiandrógeno de nueva generación y bloqueo hormonal. Este paciente cumple con los criterios para poder pensar también en dar todos estos tratamientos de forma inicial. Perfecto. Bueno, pues este paciente recibió un manejo con bicalutamida con una dosis de 50 miligramos cada 24 horas por 21 días. Inició 7 días previos a la aplicación del análogo de LHRH. Se aplicó leuprolina con una dosis de 22.5 miligramos vía subcutánea cada 3 meses y recibió 6 ciclos de docetaxel. La cinética de su antígeno prostático, pues podemos ver cómo hubo una disminución desde el antígeno que se había documentado en 521 hasta alcanzar un nadir menor a 1. Doctora Perla, en este paciente sabemos que hoy en día las guías también nos hablan acerca de la enfermedad metastásica de novo. ¿Qué importancia tiene realizar estudios genéticos? Si usted lo haría, ¿qué pacientes lo hace? ¿Cómo lo realiza? En la actualidad, de manera ideal, se tendría que hacer a todos los pacientes, realizar determinación de mutaciones, pero también otro punto es, si uno realiza la determinación de la mutación, tiene que ser con un objetivo, pensando en que va a modificar la terapéutica y al momento en pacientes hormonosensibles aún no está autorizado la utilización de tratamientos dirigidos. Tenemos en la actualidad corriendo varios estudios que ahorita dos que se me vienen a la mente son para mutaciones en los genes de recombinación homóloga y otros son para mutaciones en PTEN, pero hay que recordar que al momento solamente son estudios que están corriéndose y hasta no tener resultados no podemos tomar decisión. Es decir, para mí sería importante el hacer la determinación de las mutaciones de manera inicial para pensar en posibles líneas a la progresión, pero no para una decisión en pacientes hormonosensibles. Okay. Bueno, este paciente, como parte de un protocolo de estudio, se le realizó un estudio genético en el cual se analizaron 66 genes, en el cual no se identificó ninguna variante clínicamente significativa. Vamos a dar paso al segundo caso. Es un paciente masculino de 54 años. Él tiene como antecedente un padre finado por cáncer de próstata a los 73 años, un hermano con cáncer de próstata, quien está vivo y recibió tratamiento, y una hermana con cáncer de mama, quien falleció. Él tiene antecedente de hipertensión arterial sistémica. Inicia su padecimiento en la historia de la enfermedad en 2017 con sintomatología de tracto urinario inferior y elevación del antígeno prostático a 28 nanogramos por mililitro con un tacto rectal sospechoso a malignidad. Se realiza una biopsia con reporte de adenocarcinoma de próstata Gleason 9 4+5 en 12 de 12 cilindros en 90% de la superficie de los mismos, con un antígeno prostático de 40 nanogramos por mililitro.
Se le realizó un estudio de gamagrama óseo como parte de sus estudios de extensión, en el cual se reportó una captación anormal del radiotrazador compatible con una lesión osteoblástica en la articulación esternoclavicular derecha únicamente, como única lesión. Se realizó una tomografía simple y contrastada de tórax, abdomen y pelvis, en la cual no se encuentran depósitos secundarios en pulmón, hígado. Tampoco se evidenció enfermedad retroperitoneal y únicamente reportan unos ganglios en cadenas ilíacas internas con sospecha de depósitos secundarios. Este paciente quedó como un cáncer de próstata metastásico de novo, el cual se consideró como oligometastásico, una metástasis única, por así clasificarlo. Y bueno, doctor Sael Santana, en este paciente, ¿qué opciones tomaría en cuenta? Suponiendo en una enfermedad oligometastásica, tenemos estas opciones que nos dan las guías. ¿Usted por cuál se inclinaría o cómo le daría seguimiento a este paciente? Bueno, primero, retomando un poco de las preguntas anteriores, en este caso yo sí le pediría un PET, un PSMA, para definir realmente si tiene una sola lesión, porque creo este paciente, al tener una enfermedad oligometastásica, creo que puede ser candidato a darle control local con radioterapia y probablemente incluso darle SBRT a las lesiones metastásicas. Y creo que sí es de mucha importancia saber si solo es una lesión metastásica o hay alguna otra lesión que no haya detectado el gamagrama que pueda ser factible tratarla y evidentemente clasificarlo bien como oligometastásico. Pero bueno, considerando que fuera un paciente oligometastásico con una lesión única, yo le daría un bloqueo androgénico con un análogo LHRH, le ofrecería radioterapia local, evidentemente incluyendo los ganglios y también SBRT o radiocirugía, la lesión metastásica, y creo que también, no sé qué opina la doctora Perla, pero puede ser candidato aparte, considerándolo un paciente metastásico sensible a la castración, también le agregaría un antiandrógeno de nueva generación, ya sea abiraterona, ensalutamida o apalutamida. Muchas gracias. Doctor Mendoza, ¿cuál sería su conducta a seguir? Bueno, coincido completamente con Sael que en este paciente es indispensable saber exactamente si en realidad es solamente una metástasis, porque con 40 de antígeno prostático específico me parece muy raro y difícil que sea una sola metástasis. Entonces, creo que sí se justifica en este caso confirmar que realmente sea un paciente oligometastásico. Por otro lado, una opción que no está mencionada aquí es la prostatectomía radical, hablando de un paciente oligometastásico. En realidad, en este momento no existe ningún estudio, están corriendo, hay un estudio que se está haciendo prospectivo, precisamente pacientes oligometastásicos comparando radioterapia y cirugía, pero en este momento no hay ninguna evidencia como para tomar una decisión, no hay ninguna guía, y si se hace cualquiera de los dos, radioterapia o cirugía, tiene que ser en el contexto de un protocolo de investigación. Y además coincido también con Sael en que adicionalmente en este paciente vale la pena dar tratamiento focalizado a la única metástasis, que podría ser radioterapia focalizada, y seguramente sabemos que hay enfermedad sistémica, de tal manera que yo sí le agregaría adicionalmente abiraterona o ensalutamida o apalutamida o darolutamida, cualquiera de los nuevos super antiandrógenos, pero mucho va a tener que ver con los hallazgos del CT-PSMA y el tratamiento que se decida. De acuerdo. Doctora Perla, en su experiencia, ¿daría también tratamiento dirigido para control local o únicamente tratamiento sistémico? Mira, creo que este caso es un caso complicado. ¿Por qué? Por el sitio metastásico. La verdad es que también es sabido que debido a la irrigación de la próstata, si tenemos sitios únicos metastásicos, lo más común es que sea una columna lumbar. Y esta lesión está en un lugar que no esperarías. Seguramente es un paciente del instituto. Hay que tomar en cuenta la sensibilidad y especificidad que tiene el gamagrama óseo. Sin embargo, en el instituto, por ser un centro de cáncer, seguramente los médicos tienen muchísima experiencia y el resultado de cómo se interpreta un gamagrama óseo es confiable.
cosa que no sucede en muchos centros. Hay que recordar que la interpretación de un gamagrama depende mucho del médico y la experiencia que tenga. No todos estamos en un hospital de cáncer, entonces es muy importante tener presente esto. Dado esta situación, yo sí quisiera resaltar que, así como lo acaban de comentar los doctores, yo complementaría la estadificación de este paciente con un PET con PSMA porque dependerá de su pronóstico. Creo que si se confirmara que es oligometastásico, el tratamiento ideal sería darle a un tratamiento al primario y radioterapia, también tomando en cuenta que dar radioterapia solamente son con las técnicas que ya comentó el doctor Santana, no solamente es las dosis de radioterapia paliativa. Si estamos pensando en enfermedad oligometastásica, es una técnica muy especializada de radioterapia porque prácticamente lo que se le está ofreciendo a este paciente es un tratamiento curativo, sin perder de vista que necesitará un tratamiento sistémico, pero aquí una incógnita muy importante sería si damos solamente bloqueo androgénico o pensamos en un antiandrógeno de nueva generación. El bloqueo androgénico es un hecho que tiene que recibirlo porque tiene factores de mal pronóstico como es ese glisón tan elevado, el antígeno prostático tan elevado también al momento del diagnóstico y que esto nos hace pensar en que evidentemente hay enfermedad micrometastásica. Sin embargo, si recibe tratamiento del primario y a la lesión metastásica también con radioterapia dosis radicales, se pensaría que ¿para qué recibiría un antiandrógeno de nueva generación? ¿Por qué pensar en un segundo agente si no se tiene evidencia de enfermedad? Aunque nuevamente es una decisión muy complicada, la verdad no tengo una respuesta. Lo que yo haría si tuviera acceso a una radioterapia radical a hueso y un tratamiento al primario sería dar un seguimiento y hacer un estudio de imagen como un PET con PSMA unos 4 o 5 meses después. Si el PET es negativo, lo dejaría en vigilancia. Si el PET sigue marcando a nivel de hueso, es entonces cuando yo pensaría en agregar un antiandrógeno de nueva generación. Tomando en cuenta que el antiandrógeno de nueva generación se tiene que agregar antes de 3 meses de haberse empezado el bloqueo androgénico, pero también hay cierta información donde empezar el antiandrógeno de manera tardía, por ejemplo en el estudio Titán hay una población que tuvo un crossover y que empezó el antiandrógeno de nueva generación de manera tardía y aún así siguen teniendo un efecto positivo, no parecido a los que lo inician de manera inicial, pero de que se da un beneficio, eso es un hecho. Entonces, esto creo que es una pregunta difícil de contestar, pero más o menos es lo que yo haría. Okay. Doctor Sael, y una pregunta acerca del bloqueo hormonal. ¿Usted consideraría a este paciente, en caso de que tuviera una adecuada respuesta, que fuera candidato a hacer una intermitencia o lo dejaría de manera permanente? Yo creo que sí, o sea, en el contexto que menciona la doctora Perla, de que en teoría o entre comillas estamos ofreciendo un tratamiento de intención curativa, yo le ofrecería un curso largo, o sea, por lo menos unos 3 años, o sea, 2-3 años de bloqueo androgénico y probablemente ahí hacer una pausa, poner al paciente en esto como en una etapa off de tratamiento y evaluar cómo se mantiene. Y creo que sí valdría la pena después del tratamiento tener un control, o sea, si decidimos eventualmente hacer un PSMA para definir la carga tumoral, creo que post tratamiento valdrá la pena hacer un estudio de control para ver la respuesta, como mencionó la doctora Perla, y también con eso poder decidir si el paciente es candidato a intermitencia y probablemente pueda quedar en control, solo en vigilancia en algún momento. Okay. Bueno, este paciente recibió radioterapia con una dosis de 80 grays a la próstata y las regiones ganglionares pélvicas. Además, recibió bloqueo hormonal con análogo de la LHRH con un ciclo por 2 años y entró en intermitencia. Durante su seguimiento, vemos que la cinética del AP fue disminuyendo hasta el 2020. Dentro de su seguimiento, como parte también de protocolo, se realizó un estudio genético debido a que el paciente contaba con antecedentes heredofamiliares de carga genética para cáncer, en el cual se detectó una mutación genética en el gen BRCA1. Doctora Perla, ¿qué implicación tendría en este paciente que ahorita está sensible a la castración con adecuada respuesta? Bueno, ya nos había comentado hace un poco antes, pero ¿haría algo distinto para su seguimiento? Ay, pues el seguimiento tiene que ser mucho más estrecho. Ahorita
tenemos información ya de resistencia a la castración con mutaciones en BRCA y la verdad es que es difícil dejar a un paciente solamente con bloqueo hormonal sabiendo que tiene esta mutación, pero es lo que dicta la información hasta el momento. O sea, esta información nos sirve, pero para una siguiente línea de tratamiento. Y pues sería nada más la vigilancia para él y toda la consejería genética que debe de tener para el resto de su familia. Okay. Como les comentaba, durante el seguimiento de este paciente comenzó con elevaciones progresivas del antígeno prostático hasta detectar una elevación por arriba de 2.5 nanogramos por mililitro, por lo que se le realiza un PET-CT con PSMA y se documenta que tiene enfermedad retroperitoneal. Se reinicia el bloqueo hormonal y se observa que tiene una adecuada respuesta, otra vez con descenso del antígeno prostático. Bueno, la primera pregunta ya la habíamos contestado. Este paciente pues sí se inició intermitencia, sin embargo ya presenta aquí una recurrencia. Y bueno, aquí, doctor Mendoza, ¿cuál sería su conducta a seguir? Agregar un antiandrógeno de segunda generación no esteroideo, sabiendo que este paciente tenía un glisón alto, tiene una mutación para BRCA1, que ha sido una enfermedad que sigue respondiendo al bloqueo hormonal, sin embargo ya tuvo una recurrencia o una progresión bioquímica. Las cosas han cambiado mucho y durante muchos años yo fui un defensor de la intermitencia, pero esto fue hasta antes de que existieran los nuevos antiandrógenos. Los nuevos antiandrógenos han demostrado una clara diferencia en términos de sobrevida, en términos de retraso en la necesidad de otros medicamentos, la progresión de las metástasis, de tal manera que en este paciente yo me inclinaría por darle tratamiento continuo y sí pensaría en agregarle un antiandrógeno de segunda generación. Hay que tomar en cuenta que este es un paciente muy joven, ¿sí? Entonces aquí tenemos que pensar en que queremos darle no nada más la sobrevida más larga, sino la sobrevida con la mejor calidad de vida posible. Y los nuevos antiandrógenos claramente han demostrado que se consigue un mayor tiempo de retraso en la progresión de las metástasis, además de la mejoría en la sobrevida. Entonces, yo creo que sí sería un candidato para darle alguno de los nuevos antiandrógenos. Hay una revisión, un metaanálisis que salió recientemente en donde se comparan docetaxel, apalutamida, abiraterona, enzalutamida, todavía no darolutamida porque todavía no salían los estudios, pero lo que se vio en este metaanálisis, vamos, no existen estudios comparativos tete a tete de todos los que existen, pero en este excelente metaanálisis lo que se vio es que todos funcionan más o menos igual, pero todos funcionan mejor que el docetaxel. Y de la apalutamida, enzalutamida y abiraterona funcionan en términos de sobrevida y de retraso del control de la enfermedad de una manera similar, siendo superior la enzalutamida y apalutamida. Aquí lo que hay que tomar en cuenta también es todos los efectos colaterales. Nada en esta vida es gratuito, todo tiene sus efectos. Hay que tomar en cuenta la abiraterona, pues tenemos que tomar en cuenta que tenemos que ser muy cuidadosos con la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, retención de líquidos. La enzalutamida da mucho cansancio, mucha fatiga, etcétera. La apalutamida da rash. O sea, no hay ninguno que esté exento, pero tenemos que tomar todo esto en cuenta y hablarlo con el paciente porque estamos hablando de calidad de vida, ¿sí? Entonces, yo creo que es muy importante tomar en cuenta para nuestras decisiones. Y también la toxicidad económica, ¿sí? De todos, el más económico es el docetaxel, ¿sí? Pero pues ya sabemos que no tiene la eficacia y tampoco está exento de todos los demás efectos colaterales. Doctora Perla, ¿usted qué le agregaría a este paciente? Antes de pensar en agregarle algo, creo que le haría estudios de imagen para saber cuáles son los sitios metastásicos, si es que los tiene,
No solamente empezaría un tratamiento con la sola progresión serológica. Dado que tiene mutación en BRCA1, es posible que tenga enfermedad visceral. Y hay que tomar en cuenta que la quimioterapia sigue jugando un papel fundamental en los pacientes con cáncer de próstata. Entonces, él tiene una probabilidad alta de tener enfermedad visceral. Yo antes le haría estudios de imagen. Si no tiene enfermedad visceral, le daría un antiandrógeno de nueva generación. Si tiene enfermedad visceral, posiblemente pensaría en quimioterapia, pero también hay que pensar en tomar en cuenta que aun cuando tienen enfermedad visceral se puede pensar en un antiandrógeno de nueva generación siempre y cuando el tamaño de la lesión visceral no comprometa la funcionalidad del órgano. Se puede hablar de una crisis visceral, aunque no se tiene al momento una definición de lo que es una crisis visceral, pero posiblemente si tuviera enfermedad visceral yo me inclinaría un poco más a la quimioterapia. Yo creo que la quimioterapia hay que todavía pensar en ella. Al momento yo utilizo más antiandrógenos de nueva generación en mi práctica diaria, pero también tengo que decir que tengo pacientes en seguimiento que recibieron solamente 6 ciclos de docetaxel y que llevan al momento 2 años de seguimiento solamente con el bloqueo hormonal y se encuentran libres de enfermedad. Una gran dificultad en cáncer de próstata hormonosensible es que no tenemos biomarcadores. Los biomarcadores serían de mucha utilidad para poder establecer cuál es el tratamiento ideal para cada paciente, si un antiandrógeno, de todos los antiandrógenos, cuál sería o si es quimioterapia. Entonces, son muchos factores los que hay que tomar en cuenta. El paciente, los comórbidos, las características del paciente, la carga tumoral, el acceso, pero aún podemos pensar en cualquiera de esas opciones, es decir, no hay un estándar. De forma ideal deberíamos de tener biomarcadores. En la actualidad yo he empezado a utilizar combos que es docetaxel, la abiraterona, bloqueo, pero es muy difícil tomar la decisión de qué pacientes vas a meter a este tratamiento, porque hay que pensar que estás dando todos los tratamientos activos en un solo momento. Entonces, ¿qué vamos a dejar para después para ese paciente? Pero también sabemos que hay pacientes de muy mal pronóstico que tenemos que intentar dar todos los tratamientos de forma inicial para que no nos gane la enfermedad. Pero nuevamente el gran problema son los biomarcadores que no tenemos. Entonces, pues tenemos que seguir tomando decisiones con lo que tenemos y es lo que yo haría con este paciente. Bueno, no tengo las imágenes, pero en realidad se le realizó un PET-CT con PSMA en el que únicamente se reportó adenopatía retroperitoneal. Ok, esa era la pregunta. ¿No se vio ya? No se documentó ya en el PET. Bueno, yo quisiera agregar un detalle más que muchas veces se nos olvida, pero en un paciente que va a estar con bloqueo permanente, tenemos que cuidar la salud ósea y entonces es importante darles denosumab 60 miligramos cada 6 meses o algún otro. Y otro aspecto que se habla muy poco es el ejercicio. Está bien probado que los pacientes con bloqueo hormonal y con todo este tipo de tratamientos, su calidad de vida y todo es mucho mejor con programas de ejercicio. Ya está demostrado, hay estudios que confirman que con 150 minutos a la semana de ejercicio, su calidad de vida, su sobrevida, todo es mejor. Y de esto poco se habla y pocos lo hacemos, y hay que recordar que estos pacientes pierden mucha masa muscular, entonces el tipo de ejercicio que tienen que hacer es en parte pesas ligeras en la parte superior y ejercicio aeróbico. Tiene que ser, y la cifra es 150 minutos a la semana, o sea, 30 minutos 5 veces por semana, y son aspectos que a veces olvidamos en este tipo de pacientes. Gracias, doctor. Doctora Perla, con respecto a la terapia de salud ósea en el paciente hormonosensible, quisiera agregar algo. ¿La daría solamente ante el contexto de una osteoporosis o en su práctica
¿Qué es lo que realiza usted? Ese también es un punto muy importante. Yo he visto en muchos compañeros y muchos compañeros oncólogos que utilizan agentes dirigidos a hueso desde hormonosensibilidad, pero con el objetivo de disminuir eventos esqueléticos. Y no hay que perder de vista que hay un par de estudios donde se demuestra que el agregar agentes dirigidos a hueso para prevenir eventos esqueléticos no tiene ninguna utilidad. Los agentes dirigidos a huesos para disminuir eventos esqueléticos se reservan hasta resistencia a la castración. Entonces yo estoy de acuerdo con el doctor, solamente en el caso de que tengan osteopenia u osteoporosis es cuando se piensa en algún agente como ácido zoledrónico denosumab, pero con una dosis semestral. Solamente que el paciente haya debutado con un evento esquelético como una fractura o compresión medular es que justifica el dar denosumab de 120 miligramos mensual o ácido zoledrónico 4 miligramos trimestral. Okay. Muchas gracias, doctora. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a dar por finalizada la sesión con los doctores. Si tienen alguna pregunta, la pueden enviar directamente a la página de la sociedad y les agradecemos pues su asistencia. Gracias. Muchísimas gracias a todos los ponentes por su presentación, les apreciamos su tiempo y esta excelente sesión. Y nuevamente agradecerle al Laboratorio Janssen por su participación, por su apoyo a la Sociedad Mexicana de Biología y su preocupación por la educación médica continua. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta, Fer, si quieres hacerla? Adelante. Ya está pagado. Entonces, si quieres pasar y hay alguna pregunta al auditorio, adelante. Bueno, no sé si alguien del auditorio o por la página de Facebook tengan alguna pregunta para los doctores. Gracias, buenas noches a todos. ¿Qué papel jugarían en estos pacientes los taxanos de segunda línea, como puede ser cabazitaxel, por ejemplo? ¿Se siguen utilizando en alguna etapa? ¿Ya no se están utilizando? Hay estudios muy antiguos, pero que demuestran que había algún aumento en la sobrevida de estos pacientes, no así tanto en la calidad de vida de los mismos. Si hoy tienen todavía una utilidad o no la tienen. Doctora Perla, por favor, usted es la buena. Doctor, yo creo que sí. En hormonosensibilidad, ¿no? En hormonosensibilidad está docetaxel, sin embargo, al momento de la progresión, el continuar con cabazitaxel es una de las opciones. La secuenciación en este momento es una también de las grandes incógnitas que hay. Yo de forma personal utilizo muchísimo cabazitaxel. Yo no concuerdo tanto con la toxicidad debido a que ahora lo utilizamos a una dosis inferior que es de 20 miligramos por metro cuadrado, cuando se tenía un perfil de toxicidad considerable era a 25 miligramos. Sin embargo, al momento se sabe que 20 miligramos es igual de eficaz, pero con menor toxicidad. Hay un grupo de pacientes que tienen un curso agresivo, enfermedad visceral y con una progresión muy rápida a la primera línea de hormonosensibilidad que considero que es el grupo de pacientes que debe de continuar con quimioterapia. Entonces, para mí, cabazitaxel sigue teniendo un papel muy, muy importante. Yo lo utilizo mucho en la práctica diaria, pero ya en la parte de resistencia a la castración. Ok, doctor Bravo, ¿tiene alguna pregunta para Sí, los doctores? muchas gracias. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Yo tengo una pregunta para los tres ponentes. Es una pregunta muy práctica y yo creo que la mayoría de los urólogos que nos ven y que están aquí también presentes, a veces es una duda muy común que pueden llegar a tener. ¿Cómo es el seguimiento de estos pacientes? ¿En qué lapso de tiempo los seguimos? Sabemos que a veces de manera institucional es complicado seguirlos de la manera más ideal y a veces son pacientes que se van para los seguimientos hasta 6 meses, pero ¿cuál es el plazo ideal en el que tendrían que seguir a estos pacientes y cómo los seguirían? Digo, para cada uno, desde su punto de vista. Lo que pasa es que todos los estudios que hay en este momento tienen
máximo 48 meses, cosas así, pero no está definido si esto debe ser o continuarse de manera indefinida. Si estamos aprendiendo mucho con todo esto, por ejemplo, en los pacientes M0, que fue la experiencia previa a usar estos medicamentos, pues ahí se vio que el paciente se retrasa, hay que continuar para retrasar la aparición de metástasis, y eso fue a lo largo de 4 años, pero eso fue en los pacientes M0, pero en los pacientes ya metastásicos, no sabemos cuánto tiempo debemos de continuar. Sabemos que todos estos pacientes no se van a curar, no va a desaparecer el tumor. Entonces, eventualmente, todos irremediablemente van a caer en castración-resistencia. Entonces, sin tener evidencia, creo que esto se debe continuar indefinidamente o hasta que aguante su seguro. Digo, hay que hablar de las cosas por su nombre, por eso hablé de toxicidad financiera. Esto es, pero las cosas cambian. Por ejemplo, la viraterona en la actualidad ya existe en genéricos y el costo es mucho menor, ¿sí? O sea, son cosas de las que tenemos que hablar, ¿sí? Todo depende de la disponibilidad de los recursos de los pacientes, del seguro, de gastos médicos, si el ISSSTE, el hospital militar o el seguro social disponen de estos, pues eso es algo que va a dar la pauta. Muchas veces ni siquiera es un aspecto médico, pero creo que no hay una respuesta de cuánto tiempo. Bueno, me imagino va dirigido también a la intensidad del seguimiento. Creo, como dices, Iván, estamos acostumbrados al paciente solo con bloqueo androgénico, que lo vemos cada 3 meses, le ponemos su inyección, checamos antígeno, a lo mejor algunos laboratorios, pero creo que específicamente hablando de antiandrógenos de nueva generación, porque no me voy a meter con quimioterapia y el oncólogo es quien decidirá la intensidad del seguimiento, creo que no nos podemos esperar a verlos cada 3 meses. Tenemos que considerar ciertos puntos de posibilidades de toxicidad de cada uno de los antiandrógenos, de acuerdo a cuál estemos utilizando, y yo no lo dejo 3 meses, yo en lo personal los veo cada 6 semanas, con antígeno, con algunos parámetros de laboratorio de acuerdo a qué tipo de antiandrógeno estamos utilizando para vigilar algunos aspectos que pudiera haber de toxicidad, algunas cuestiones metabólicas que pueden estar asociados al bloqueo androgénico, pero también al uso de estos nuevos antiandrógenos. Entonces yo, en lo personal, mi recomendación es verlos, si estamos con antiandrógenos de nueva generación, cada 6 semanas. Concuerdo con el doctor. Yo creo que los primeros 4 meses son fundamentales porque ahí te vas a dar cuenta cómo responde el paciente y de acuerdo a la respuesta va a ser el seguimiento posterior. Los primeros 4 meses, cuando es con antiandrógenos de nueva generación, yo los veo cada 4 semanas. Y cuando es con quimioterapia, pues tiene que ser cada ciclo, que es cada 3 semanas. Hago un primer estudio de imagen después de 4 a 5 meses y de acuerdo a la respuesta es la periodicidad con la que se van a solicitar el gamagrama óseo, la tomografía o PET, que es con lo que hayas empezado al paciente. Hay algunos pacientes que alcanzan, un factor pronóstico muy importante es el nadir que alcancen de antígeno prostático. Aquellos que logran negativizarlo, sabemos que son pacientes que tienen un pronóstico mucho mejor al resto de la población. Entonces, posiblemente después de obtener una respuesta y haberla confirmado por imagen, los estudios es posible que sean un poco más retirados, pero los primeros 4 meses son fundamentales. Es que tenemos que estar con el paciente porque o responde o se te deteriora y lo tienes que pasar rápidamente a otro tratamiento. Bueno. Tengo una pregunta también a los 3 ponentes y es con respecto al concepto de calidad de vida del paciente. En lo personal, ustedes lo hablan esto con el paciente porque lo que también vemos en la historia natural en la consulta es el paciente eternamente preocupado por su antígeno, ¿no? El paciente llega con sus estudios angustiado porque ya le subió, no siento nada, pero el antígeno me subió y ese es su concepto de ellos. Y a veces nos cuesta mucho trabajo como clínicos explicarles que en muchas ocasiones lo que buscamos es que tengan buena calidad de vida. ¿Sí? La pregunta es si ustedes esto lo obtienen con el paciente y hay una forma en la cual le explican o lo miden o cómo lo siguen con esto los pacientes.
es una situación súper complicada, ¿eh? El paciente con cáncer de próstata es feliz si tiene un buen antígeno prostático y no es feliz si no está en control. O sea, no importa todo lo demás, no importa que por estudios esté progresando, él quiere saber su antígeno prostático. Yo creo que depende mucho de la relación que se forme con el paciente y que logremos comunicarnos con él y hacerlo entender que el antígeno prostático es importante, pero no es fundamental. Para mí es una gran dificultad y yo lo pido cada 3 o 4 meses. Lo pido antes si tengo alguna sospecha clínica de progresión y trato de hacerle entender a él y a la familia que el antígeno prostático no es la parte importante, pero en cada consulta es, ¿y mi antígeno prostático? No. Mi antígeno prostático. Llega un momento después de que te conocen, que tienen confianza, que dejan de estarte pidiendo el antígeno prostático, pero es algo súper complicado. Yo creo que depende mucho de la relación que tengas con el paciente, el de cómo le expliques cómo es la situación y que llegue a tener confianza en ti, pero puede confiar en ti, pero sigue queriendo su antígeno prostático, y si en 4 meses sale bien, es todavía más feliz y confía más en ti. Y aunque no se lo pida, se lo toma. Así es. De acuerdo, digo, sabemos que hay, en todos los estudios hay cuestionarios de calidad de vida y eso. La verdad no sé si alguien los aplique en el consultorio, yo no. Pero creo que lo más importante, como dice la doctora Perla, es la comunicación y la empatía que se logre con ese paciente para que esté más tranquilo. La comunicación, el entorno familiar, muy, muy importante, y creo que eso es lo que más impacta en el desarrollo del paciente y en la calidad de vida. Una pregunta que nos hacen en estos pacientes desde la primera vez: ¿cuánto tiempo me queda, doctor? Yo creo que esa es la pregunta más difícil, y yo lo que les digo a los pacientes: por favor, nunca más me vuelvan a hacer esa pregunta porque no tengo la respuesta. Saliendo de aquí, yo me puede dar un infarto o una bala perdida. ¿Sí? Aquí de lo que se trata en estos pacientes es decirles que la intención es calidad de vida, que olvidémonos de cuánto tiempo. Vamos a concentrarnos en la calidad de vida, ¿sí? Porque cada paciente es diferente, la respuesta de cada paciente a las diferentes opciones es distinta, y creo que lo que debemos de hacer consciente al paciente y a sus familiares es la importancia de la calidad de vida, concentrarse en eso. Creo que ese debe ser nuestro objetivo principal. El retrasar, el requerir de otro tipo de tratamientos, el retrasar la aparición de metástasis, el retrasar la aparición de complicaciones, prevenir todas las complicaciones y decirle a los pacientes que tengan todos sus papeles, su testamento, sus cosas arregladas, pero no nada más por tener un cáncer avanzado, sino que es algo que todos debemos de tener listos, ¿sí? Y hacerles ver a estos pacientes disfrutar la vida, disfrutar su familia, disfrutar a sus hijos, comer lo que se les pegue la gana, ¿sí? Disfrutar sus carnitas, su barbacoa, o sea, decirles las cosas tal cual, pensar en el aspecto humano. Creo que eso es algo fundamental, y decirles, por favor, ni me lo pregunten y no se pongan a investigarlo, ¿sí? Porque sobre vida de 18 meses, pues es una media, es una mediana, no es un número fijo. Si ustedes están pensando en eso, nada más están pensando a ver cuándo llegan los 18 meses y ya me voy a morir al día siguiente, ¿sí? O al revés. Entonces, creo que lo primero que tenemos que decirles a los pacientes es: olvídense del tiempo, concentrémonos todos en la calidad de vida. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues agradecemos mucho a los ponentes y me voy a permitir entregarles unos reconocimientos. La pido que nos ayude. Doctor Jael Santana Ríos. A la doctora Perla Pérez Pérez. Gracias. Al doctor Arturo Mendoza Valdés. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas Gracias, doctor. Y a la coordinadora del día de hoy, a la doctora María Fernanda Chaín Vázquez.
Felicidades, Fer. Gracias. Comenzamos por terminar la sesión. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos en la sesión de febrero. Muy buenas noches a todos. Thank you.